En las lecturas de este día vemos cómo San Juan Bautista preparaba al mundo de su época y de su región para el momento de la revelación de Jesucristo, el Mesías prometido, esperado por el pueblo de Israel. El Bautista predicaba la conversión, el cambio de vida. El bautismo que Juan impartía significaba la aceptación de la conversión de aquellos que, motivados por su predicación, deseaban arrepentirse para poder optar por el reino de los cielos que Juan anunciaba y que el Mesías vendría pronto a establecer. Vemos entonces cómo el bautismo que Juan impartía era un bautismo de conversión. Los que deseaban cambiar de vida eran bautizados por él con agua, y este bautismo no era como el bautismo que nosotros conocemos y recibimos como sacramento, sino que era así como la aceptación de ese cambio que ellos estaban dispuestos a hacer en sus vidas. En efecto, nos dice el Evangelio de San Lucas que la gente, al preguntar a Juan qué debían hacer para convertirse, él les recomendaba: el que tenga que comer, dé al que no tiene. A los cobradores de impuestos les decía que no cobraran más de lo debido, a los soldados que no abusaran de la gente y que no hicieran denuncias falsas. Y así iban llegando a arrepentirse y a bautizarse con San Juan Bautista. De allí que llama la atención el que Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, se acercara a la ribera del río Jordán, como cualquier otro de los que se estaban convirtiendo, a pedirle a Juan, su primo y su precursor, que le bautizara. Tanto es así que el mismo Bautista, que venía predicando insistentemente que detrás de él vendría uno que es más que yo, del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 7, se queda impresionado de la petición del Señor. Y vemos en el Evangelio que San Juan Bautista le discute: ¿soy yo quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice? Sin embargo, el Señor lo convence: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Hace pocos días celebramos el nacimiento del Hijo de Dios y enseguida nos llega esta fiesta de su bautismo. Pero, ¿cómo puede ser esto de un Dios bautizado? Pues bien, el objeto de su bautismo es el mismo que el de su nacimiento: identificarse con la humanidad pecadora. No nos parece adecuado que Dios sea bautizado, pero en realidad esto calza con el propósito de su venida a la tierra. Jesús no estaba en el Jordán a título personal, sino que nos estaba representando a todos y cada uno de nosotros, a la humanidad pecadora. En él no había pecado alguno, por esto la objeción de San Juan Bautista. Pero si Jesús se iba a identificar con la humanidad a tal punto como para llamarse Hijo del Hombre, tenía entonces que compartir y asumir nuestra culpa. Por eso es que vemos a Dios bautizado. Cierto, entonces, que Jesucristo es Dios vivo. No tenía necesidad de bautismo, pero en el Jordán quiso presentarle al Padre los pecados del mundo y asumirlos él. Todo un Dios en quien no puede haber pecado alguno, se pone en lugar de la humanidad pecadora, haciéndose bautizar. Y esos pecados, los pecados del mundo, él los toma sobre sí en la cruz y nos redime en ellos. Es por ello que posteriormente, cuando Juan Bautista ve a Jesús acercarse, lo reconoce como el Cordero que sustituiría al Cordero que se sacrificaba en cada cena de Pascua, y dice esto de él: ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. En el Jordán, Jesús desea mostrarnos el sentido y la necesidad del arrepentimiento. En eso consistía el bautismo de Juan: arrepentirse de los pecados primero. Luego el agua venía a confirmar ese arrepentimiento. Y la significación del bautismo de Cristo no queda allí. Al entrar Dios a las aguas del Jordán, le dio significación especial al agua. De allí que el agua sea la materia del sacramento del bautismo. La voz del Señor sobre las aguas, repetimos en el Salmo 28.
En efecto, nos cuenta el Evangelio que al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma como de paloma, y se oyó una voz desde el cielo, la voz del Padre, que identifica a Jesús como su Hijo muy amado, el Dios hombre. Del Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Y esta manifestación de la voz del Señor sobre las aguas se da precisamente al cumplir Jesús y Juan todo lo que Dios quería. En ese momento el Espíritu de Dios baja del cielo, aleteando, y se posa sobre Jesús. Y Dios Padre revela a Jesucristo como su Hijo muy amado, en quien se complace, es decir, a San Juan Bautista le es revelado quién es Jesucristo, y éste lo da a conocer como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ahora bien, los que acudían al Jordán se arrepentían y luego se sumergían en el agua. El sacramento del bautismo no es igual al bautismo del Jordán, es mucho más. Juan ya lo había dicho: yo os bautizo con agua, pero ya viene el que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas capítulo 3 versículo 16. En el bautismo, por obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el ser humano nacido en el pecado, heredado de nuestros primeros progenitores, de nuestros primeros padres, recibe la vida de Dios, que es la gracia, la cual borra el pecado original. Además, por medio del bautismo sacramental, somos hechos nada menos que hijos de Dios y pasamos a formar parte de la Iglesia que Cristo estableció. Pensar en el bautismo de Jesucristo, el Dios hecho hombre, nos debe llenar de gran humildad. Si todo un Dios se humilla hasta pedir el bautismo de conversión que San Juan Bautista impartía a los pecadores convertidos, que no nos corresponde a nosotros, que si somos pecadores de verdad, la fiesta del bautismo del Señor nos invita entonces a reconocernos pecadores y como tales arrepentirnos y así renovar esa vida de Dios que un día recibimos en nuestro bautismo. Que así sea. Paz y bien.